tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entre Dichos, que hoy tiene por invitado a un joven abogado y político, cuadro militante de Movimiento Ciudadano, ha sido diputado local por Nuevo León, fue alcalde de Monterrey y es actualmente senador de la República. Se trata de Luis Donaldo Colosio, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René, qué gusto estar por acá. No, un gusto el mío. Teníamos rato de no vernos. Hacía un rato que nos veíamos. Hoy estamos viviendo una situación delicada, con presiones foráneas, con tensiones internas. ¿Cómo describes el momento en el que estamos? México está viviendo, desde luego, un momento difícil. No solamente por las transiciones internas que tú y todo el mundo conocemos y estamos viviendo, sino, como bien dices, ¿no?, por las presiones que estamos recibiendo, particularmente de los Estados Unidos. En gran medida, y esto lo he comentado con muchos colegas, pareciera que Estados Unidos fue el contrapeso que no sabíamos que necesitábamos, porque muchas de las cosas que se están haciendo el día de hoy, como quiera las necesitábamos hacer, pero le metí una buena presión para que lo hiciéramos más rápido. Celebro mucho, eso sí, yo sí lo quiero reconocer, la respuesta que hemos tenido como país ante estas presiones y al final del día las negociaciones que se han tenido con la presidencia de México, entre la presidencia de México y la presidencia de Estados Unidos, pues han resultado. Al final del día, hoy México no ha sido afectado por esta guerra arancelaria. Los amparos que nos otorga el TEMEC han sido respetados, no le fue igual de bien a Canadá. Es un hecho que hasta ahora nos ha salido bien. Pero sí es muy importante el no perder de vista que, independientemente de si las presiones o no nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo, no deja de ser nuestro trabajo. Entonces, todas estas amenazas por parte de muchos grupos radicales en Estados Unidos, que incluso se ha mencionado que quieren declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para que entonces el Departamento de Justicia y de Seguridad de Estados Unidos estén autorizados a realizar operativos militares extraoficiales en territorio mexicano, es completamente inaceptable. Es una violación terrible a nuestra soberanía, además de una exhibida terrible hacia el mundo de que pues, México no está haciendo lo que le corresponde. Me detengo en algo que dijiste. No nos habíamos dado cuenta que era un contrapeso Estados Unidos. Lo es como un contrapeso pese a su hostilidad. Derivado de las negociaciones que hemos tenido, el Estado mexicano se ha puesto las pilas con temas que también nos hacen daño como país. A ver, el tema migratorio no empieza en la frontera norte de México, René. Empieza en la frontera sur. El tema del fentanilo y los precursores de drogas es un tema que nos duele mucho aquí en México. El tema del tráfico de armas es un tema que empodera a los cárteles de México. O sea, todos los temas que hemos estado viendo con nuestro vecino del norte, al final del día, caben dentro de la agenda mexicana. Entonces tuvimos que a pasos agigantados ponerle mucha atención a esos temas, cosa que hacía mucha falta, para que Estados Unidos entonces pues, cediera en esas presiones. Por eso digo que es el contrapeso que quizás no sabíamos que necesitábamos, que nos obligó a movernos más rápido en temas que como quiera nos urgía cubrir como Estado mexicano. En febrero en Tijuana calificaste a Donald Trump como un bully y señalaste que nos daba una ventaja, que nos daba la oportunidad de unirnos para encararlo. Claro. ¿Crees que se está dando esa unidad? Mira, ante las presiones y amenazas de Estados Unidos, yo sí he visto una extraordinaria respuesta por parte de todo el mundo en México, y lo ves en el Senado. Hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo entre todos, pero si en algo nos ponemos todos de acuerdo es que en la soberanía mexicana no se toca. Que un Estado extranjero no puede venir a intervenir, y mucho menos de manera militar, en territorio nacional, sin el consentimiento expreso de nuestro país. Entonces, esa amenaza o esa amenaza por parte de este bully, yo creo que sí sirvió mucho para que los mexicanos y las mexicanas nos uniéramos y hiciéramos un frente común ante estas presiones. ¿Te parece que la oposición ha estado a la altura de la circunstancia? No tanto, humildemente lo digo, porque nos seguimos peleando por muchas cosas y al final del día han habido más llamados hacia el gobierno federal para que solucione esto que llamados de parte de la oposición directamente al gobierno de Estados Unidos diciéndole que con México no se meta.
ha sido más duro hacia el interior que hacia el exterior. Cuando la presión viene del exterior. Claro, claro. ¿Qué le reclamarías a la oposición? Que hay muchas cosas con las que tenemos que, pues, si me permiten la expresión, pelearnos con el oficialismo, pero no cuando se trata de defender a México de una amenaza extranjera. Si te parece, quisiera proyectar algo que dijiste el 29 de octubre del año pasado, justamente en la tribuna del Senado de la República. Ahí lo podemos ver. Es gravísimo, gravísimo el error en el que parece no caer en cuenta. Cuando sobresimplifican problemas complejos al momento de querer abordarlos. Y eso, compañeras y compañeros, nos va a explotar a todos en la cara. Porque las cosas que no se están considerando harán que la solución no sea adecuada y eso termina volviéndose un problema en sí mismo, además de exacerbar el problema original. Ahí tienen a nuestro sistema de salud. En México, por décadas, la clase política está tan acostumbrada a obedecer sin cuestionar, prefiriendo generar una crisis de Estado antes de reconocer un error con toda la humildad que debe de imperar en todo momento, en toda la función pública, sin excepción. Ninguna mayoría justifica no escuchar al de enfrente. Ninguna mayoría justifica someter la coherencia a la obediencia. Y ninguna mayoría justifica la malicia de quien usa la ley para suprimir al que estorba, ni en este, ni en ningún otro sexenio. Ahí está tu dicho. ¿El gobierno está a la altura de la circunstancia? No. No. Te voy a decir por qué. Porque pareciera que a este gobierno, por más buenas intenciones que tenga, que no dudo que las tiene, pero por más buenas intenciones que tenga, pareciera que a este gobierno se le ha olvidado las décadas de lucha de la misma oposición de izquierda que el día de hoy es gobierno, por cierto, para poder generar instituciones sólidas ajenas al poder central, como un contrapeso institucional para los abusos en el ejercicio del poder, especialmente en la esfera presidencial. Décadas, vidas enteras se fueron y se dedicaron, se entregaron a la construcción de estas instituciones que fueron ahora borradas de un plumazo, porque decían que o consumían mucho recurso o porque generaban mucha burocracia o por etcétera, etcétera, muchos asegúnes. Todo es perfectible al final del día en la función pública. Pero es como decir, y lo mismo digo, para la desaparición del Poder Judicial o la deformación del Poder Judicial, lo mismo para la desaparición de organismos autónomos o para el nombramiento apócrifo de personas titulares de dependencias como la Comisión de Derechos Humanos. O sea, todas estas simulaciones únicamente, o sea, con el discurso de decir vamos a simplificar los trámites y vamos a generar ahorros y vamos a... Ese es el discurso, pero la realidad es que se está dando una sobreconcentración del poder como lo teníamos hace muchos años y como ya tenemos más que probado en México que es una peligrosísima fórmula para el abuso del poder. Ya, y cuando dices que simplifican los problemas, es decir, ¿te parece que detectan el diagnóstico es correcto, la solución es errada? A veces el diagnóstico es correcto, no siempre el diagnóstico es correcto. No. Muchas veces el diagnóstico es incorrecto o bien es insuficiente. Tomemos el ejemplo del Poder Judicial, en donde tenemos muchos abusos por parte de jueces, tenemos muchos abusos por parte de las fiscalías, pero particularmente necesitamos urgentemente reformas en los sistemas judiciales de los estados. El sistema federal era el que mejor funcionaba, con muchos puntos que mejorar, por supuesto. Pero esto no era el tipo de reforma que necesitábamos. O sea, como dice la canción, estamos saliendo de Guatemala para entrar a Guatepeor. Estamos ahora con todas las deficiencias que nuestro sistema político, cada vez que hay elecciones, le demuestra a la gente que tiene. Bueno, queremos que todas esas deficiencias de nuestro sistema político electoral ahora también las sufra nuestro sistema judicial. Ya. La imparcialidad de los jueces, el vínculo o no vínculos con el crimen organizado, la capacidad de ejercicio, el profesionalismo, la especialización, todo eso se mandó al carajo. Entonces, pero citan algunos ejemplos. No es que hubo corrupción aquí, entonces todo el Poder Judicial es corrupto. Es que esta persona está abusando, entonces que todos... Entonces, como querés decir, para evitar que se me infecte el dedo, porque me lo acabo de cortar y me está saliendo mucha sangre, para que no se me infecte me voy a amputar el brazo. Eso es lo que hemos estado haciendo los últimos meses en México.
con nuestras instituciones. ¿Dónde ves tú que el gobierno tendría que rectificar? Mira, el gobierno tiene que entender, como todo gobierno, que no es perfecto, que está conformado por seres humanos que se equivocan y que al final del día habemos muchas personas que no necesariamente por no estar en gobierno queremos que le vaya mal, sino por el contrario. Entonces, el legislar, sobre todo digo, hablando desde el espacio en el que me toca ahorita participar, que es en el legislativo, legislar con una mayoría que no te escucha, que no te toma en cuenta, que no mueve ni una coma, aunque le señales un error. No, es que sí, no sé. Llegan y te dicen, no, sí, estoy de acuerdo contigo, pero es que ya tenemos la instrucción directa de allá arriba, no le podemos mover nada. Allá arriba es... Presidencia. Presidencia. O su coordinador. O no sé si el exiliado de Palenque, digo, ya me dirás tú. Revisando varias de las entrevistas que has concedido, es frecuente oírte decir que es menester reconocer lo que se hace bien, como también lo que no se hace bien. Así es. ¿Qué ves bien? Mira, creo que este sexenio y este gobierno en particular están empeñados en llevar mucha modernidad al ejercicio público. Lo veo en temas digitales y de conectividad, lo veo en temas económicos, migratorios. Me gustaría que le vaya muy bien al secretario de Seguridad Pública. Creo que es una persona muy profesional y que está haciendo un buen papel. Que por primera vez en muchos años, al menos en 7 años, tenemos una estrategia de seguridad pública que se ve que está, se aprecia, basada en inteligencia, en datos y en coordinación, que estamos recuperando esos indicios de seguridad civil a través de la coordinación por parte de un civil de la estrategia de seguridad pública. Por eso votamos la estrategia a favor hace unas semanas. Sabemos que no es una fórmula mágica para arreglarlo todo, pero es una buena hoja de ruta. Entonces son principios que yo veo con buenos ojos. Los vestigios del sexenio pasado a veces, ¿no? Estas reformas constitucionales del periodo pasado que se vieron, que se vivieron, se ve que son vestigios del sexenio anterior. Yo quisiera ver más a este sexenio y a esta presidenta tomar las riendas de su gobierno. ¿Ves modernidad, ves seguridad como reconocibles? ¿Qué ves mal? Me interesa que el sector salud y el sector de educación se transformen por completo. Creo que hay mucho que hacer por ahí. Hay realmente asignaturas pendientes de hace mucho tiempo en cuestiones de infraestructura básica, del programa de estudios, de la atención que deben de tener las maestras y los maestros de México. Y el sector salud, como tú bien sabes, está completamente desahuciado. Tuvimos mucha experimentación con ese sistema de salud en el sexenio pasado y dejamos a millones de personas sin seguridad social ni cobertura médica, y eso es algo que todavía a quemarropa están tratando de recuperar. En la anterior respuesta me dijiste que la presidenta tome las riendas. ¿No las trae? Siento que en algunas cosas se siente todavía al sexenio anterior. O bien siento que no le guarda el respeto que deberían guardarle a la presidenta de la República. Yo lo tomé como una severa falta de respeto. Cuando la presidenta de la República mandó su iniciativa en contra del nepotismo y la reelección, como el oficialismo dentro de la Cámara de Senadores confabularon para pasarse por el arco del triunfo la instrucción de la presidenta, cambiaron la ley y patearon el bote hasta el 2030 para ellos poderse seguir eligiendo, para ellos poder seguir cayendo en nepotismo. Ahí es donde ves que falta carácter, firmeza. Veo que falta mucha firmeza para disciplinar a la gente que no, pues que no le está haciendo caso. ¿Cuál sería, estamos ya a más de medio año del inicio del gobierno, cuál sería el balance que haces de él? Creo que tuvo un inicio rocoso, de nuevo, por esto que se sintió que heredó y que como que ella tenía la asignatura de sacarle la chamba al expresidente López Obrador. Creo que a partir de que esas reformas pasaron, ya se está asentando ella en su mandato. Yo espero que logre ella imprimirle su sello a su presidencia y que no sea una continuación de lo anterior. Sería una pena. Para concluir este primer bloque del programa, ¿dirías tú que de algún modo en el asedio de Donald Trump se tendría que apoyar para lograr ampliar su margen de maniobra nacional? Sí, pues al final del día tenemos que apoyar a que a México le vaya bien. Pero yo creo mucho, y lo voy a decir aquí, yo creo en Claudia Sheinbaum. Quiero creer en ella y quiero creer en su gobierno.
No comulgo con las ideas que a veces se imponen desde el Senado, pero al final del día no tengo que estar de acuerdo con su ideología, sino con su administración. Claro, claro. Pues si te parece, vamos a una pausa y regresamos a hablar de Luis Donaldo Colosio. Regresamos. Pues estamos ya de vuelta con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Y yo quería ya pasar un poco al partido en el cual militas, pasar a tu propia trayectoria y perspectiva. Y dime una cosa, hay en Movimiento Ciudadano, hubo un momento, me parece que fue importante en el 2018, pero siento que se ha visto disminuido después de los gobiernos de Enrique Alfaro en Jalisco y de, bueno, tu paisano adoptivo, por decirlo de ese modo, Samuel García en Nuevo León. ¿Cómo ves a Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano es una fuerza política emergente aún, que ha tenido un crecimiento sostenido en las últimas décadas y así seguirá. Nos hemos logrado consolidar como una fuerza política a nivel nacional a través de nuestros gobiernos locales, y eso es lo que pretendemos seguir haciendo. Ciertamente el gobierno desgasta, independientemente de quién esté en la silla, el gobierno siempre desgasta, es natural. Pero también hay muchos buenos resultados que podemos presumir y que la gente al final del día también los está reconociendo. Dijiste locales, no dijiste estatales. Locales y estatales. Locales y estatales. ¿Qué le falta a Movimiento Ciudadano? ¿Qué le sobra? Fíjate que ahorita Movimiento Ciudadano nos hace falta, yo creo que articularnos, y es lo que estamos haciendo, estamos trabajando en rearticularnos hacia el interior para proyectar cada vez más fuerza, digo, a nivel local. Y en este momento, yo creo que como a todo mundo, nos sobra tantita arrogancia. Sabemos que estamos haciendo bien las cosas, pero siempre se pueden hacer mejor. ¿Ves que ese mal los puede terminar afectando? Nos puede terminar afectando si nos confiamos. Si confiamos excesivamente nada más, por ejemplo, en las redes sociales o en las campañas frívolas. Son cosas que como movimiento también tenemos que aprender a salir únicamente de lo digital, caminar la calle, hablar con la gente. Al final del día, la representación popular se le debe al pueblo. ¿Ves que han tenido más presencia virtual que real? Hemos últimamente trabajado mucho el entorno virtual porque al final del día casi todo el mundo tenemos vida y presencia virtual, pero no debemos de descuidar lo básico, que es el contacto cara a cara. Frecuentemente dices que tú no quieres construir una oposición, que tú quieres construir una opción. Una alternativa para Una México. alternativa. ¿Cuáles son los ejes de esa alternativa? A ver, independientemente de lo que se esté haciendo, a ver, que podemos o no estar de acuerdo con cómo se está legislando hoy en día en el Congreso o cómo se está administrando las cosas, a mí me interesa trabajar de entrada en los tres pilares que cualquier nación que se quiera llamar próspera debe de trabajar, que son educación, salud y seguridad. Sin esos tres elementos, ni te molestes en construir cualquier otra cosa. O sea, esas son las tres cosas que le tienes que garantizar o con las que tienes que trabajar todos los días. Educación, seguridad y salud. Salud. A partir de ahí le estás dando oportunidades a que la gente salga, trabaje, genere, cree, ingenie, innove y transforme el país. Porque al final del día, la transformación verdadera de un país no la da un gobierno, la da su gente. Este país ha salido adelante a pesar de sus malos gobiernos. Este país ha salido adelante gracias al trabajo de su gente, a las industrias que se han generado por parte de la gente, a los diplomas que han alcanzado el estudiantado mexicano, a las especialidades que ha alcanzado. O sea, son los mexicanos y son las mexicanas, no son sus gobiernos. Sus gobiernos deben en todo momento de impulsar, apoyar, incentivar para que esta gente haga lo propio. Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar. ¿Qué pensamiento político te inspira? ¿Qué pensamiento político? Sí. O políticos. Mira, a mí me gusta, más allá de un pensamiento político, mi intención es ayudar. Y yo creo que este mundo venimos para ayudarnos los unos a los otros y que el principal rol del gobierno, como te digo, es ayudar a su gente. Entonces, cuando yo veo un gobierno que está desconectado de su gente, que no toma en cuenta el día a día de lo que viven, que está desconectado de sus problemáticas, de sus dolencias, entonces estamos hablando de, por más bien intencionado, un gobierno inefectivo.
¿Pero qué autores lees? A mí me gusta mucho la filosofía de Gandhi, la filosofía política Sí. de Gandhi, de lograr grandes transformaciones a través del despertar de mentes y corazones de una forma pacífica, pero profesional y responsable. ¿Y qué políticos admiras? ¿Qué políticos admiro? Ay, hermano, muy pocos. Parece sensato, pero debe haber alguno por ahí. Mira, aquí en México admiro mucho, por supuesto, a mi padre Luis Donaldo Colosio, admiro a políticos de la talla de Belisario Domínguez, admiro a políticos de la talla de Vasconcelos, que trabajaron en todo momento por darle patria, pero sobre todo voz a todas las voces de México. Fueron grandes tribunos que buscaban en todo momento democratizar el ejercicio del poder. Luis Donaldo Colosio, José Vasconcelos, Belisario Domínguez, ¿alguno más? ¿Algún extranjero? Extranjero, me gusta mucho la filosofía de Kennedy, de John F. Kennedy, de decir, no le preguntes a tu país qué puede hacer por ti, sino tú pregúntate qué puedes hacer tu país. Ese tipo de política me gusta, de la política proactiva, de participación y de colaboración. Ahora, Luis Donaldo, cuando te preguntan, y cosa que es recurrente en todas las entrevistas, si vas por la gobernatura de Nuevo León, si vas por la presidencia de la República, tú respondes citando a Dante Delgado, dirigente de tu partido. La política no es, va siendo. La política no es, va siendo. O bien dices que disfrutas mucho el trabajo legislativo y que tu compromiso ahorita es en el Senado de la República. Sin embargo, está visto prácticamente desde Vicente Fox que las campañas son ahora una suerte de ultramaratón. ¿Qué dices al respecto? Que entonces más vale paso que dure que trote que canse. Ahora, te metieron en abril pasado en la mesa Nuevo León 2027, junto con 5 compañeros tuyos. ¿Te excluyes de esa mesa? ¿No te excluyes de esa mesa? No, formamos parte de esa mesa. Es una mesa política que busca construir el proyecto de Nuevo León para el 2027. Pero el proyecto de Nuevo León para el 2027 va mucho más allá de meramente la candidatura a gobernador o gobernadora. Es quiénes van a ser nuestros candidatos y candidatas a diputados, quiénes van a conformar las comisiones operativas municipales, quiénes van a ser nuestros candidatos a alcaldes y alcaldesas. Al final del día, la mesa de Nuevo León trabaja todo el proyecto de Movimiento Ciudadano de Nuevo León, no nada más de la siguiente candidatura a gobernador. Pues eso no dice Jorge Álvarez Maínez. Él, cuando anuncia la mesa, señala que son ustedes los que puntean, los que son los punteros. Estás naturalmente tú, está la secretaria de Igualdad, Marta Herrera, claro. Está Mariana Rodríguez, titular de AMAR, está el coordinador de la bancada local, Miguel Flores, está los alcaldes de Guadalupe y Salinas, Héctor García y Raúl Cantú. Es decir, pero no es que colocaron a quienes están arriba en las encuestas. Te lo planteas como una posibilidad. Es una posibilidad, claro. ¿Y la otra? También es una posibilidad. También es una posibilidad. Ni te encartas ni te descartas. Es una pregunta común que no suele dar Luis Donaldo Colosio. Sí, al final del día, y tú me conoces ya desde hace muchos años, René. Yo nunca, o sea, si te soy honesto, yo jamás me he obsesionado con absolutamente ningún cargo, de decir, ahora voy a ser, o ahora voy a ser, o ahora quiero ser. Porque al final del día mi carrera va avanzando conforme yo me sigo preparando y la gente me va siguiendo dando oportunidades. Yo solamente voy a migrar a un cargo para el cual me sienta preparado también. Por eso no quise ser candidato a la presidencia en el 2024. Pero entendiendo que pues, estas cosas se trabajan. A veces se trabajan. No, si acaso a lo único que sí realmente he aspirado de manera con un poco de romance y nostalgia fue precisamente el cargo de senador. Me gustó mucho ser legislador cuando fui diputado local. Mi padre fue senador, mi abuelo fue senador. Tenía muchas ganas de pararme en el mismo recinto que ellos. Ya. Ahora, déjame proyectar algo que dijiste en septiembre del año pasado, justamente con motivo de la independencia. Si te parece, lo podemos ver ahí. La violencia no es el único desafío que enfrenta nuestra independencia.
también es necesario señalar que nuestra soberanía está siendo amenazada. Las reformas constitucionales impulsadas sin diálogo, impulsadas sin consensos, como la reciente reforma judicial, son un claro ejemplo de cómo se legisla desde la cerrazón. Cuando se abandona la deliberación, cuando se impone las decisiones sin argumentos sólidos, se pone entonces en peligro la estabilidad democrática de una nación. Claro. Ahí está de nuevo tu dicho. Dices que no solo amenaza a la estabilidad democrática la violencia ni la amenaza a la soberanía, sino que también la cancelación del debate, de la deliberación, pone en riesgo la estabilidad democrática. ¿Tú eres de los que piensan que estamos caminando rumbo a un régimen autoritario? Estamos en un régimen autoritario. Estamos en un régimen autoritario desde el momento en el que no se le da oportunidad o entrada a grupos opositores o a minorías. Tú sabes perfectamente bien que la conformación actual de las dos cámaras del Congreso de la Unión es artificial. Es una mayoría calificada que fue artificialmente construida a través de fraudes institucionales en la pasada elección. El grupo legislativo más afectado fue precisamente Movimiento Ciudadano. Pero no es queja, es una realidad, esto es lo que pasó. La soberanía de un país reside en su gente. Los representantes populares, por ende, representamos a esa gente. De entrada, a toda esa gente que no votó por este oficialismo, que fue más del 40%, un 56% y 44% dijo no. Ese 44% hoy no está representado en las cámaras. Es un atentado en contra de la soberanía del pueblo. Y luego, de entrada, cuando se da este debate legislativo para ver las reformas, sobre todo las constitucionales que eliminaron organismos autónomos, que deformaron el Poder Judicial, que buscan cualquier cosa de tropelías, y no aceptas la crítica o bien la retroalimentación de la contraparte, pues entonces, ¿dónde estás dejando el proceso legislativo? A ver, al final del día llega la iniciativa y no le mueven ni una coma. No permiten que entre ni una reserva, ni siquiera un artículo, nada, absolutamente nada. Entonces el Congreso de la Unión está pintado. Una simulación de punta a punta. Si llega una iniciativa, así se va a pasar. No va a haber deliberación, no va a haber debate y por supuesto que no va a haber ninguna entrada para ninguna crítica, retroalimentación o mejora en la ley. Para ti estamos ya entonces. Esos son vestigios, esos son indicios de un régimen autoritario. Ahora, a ver, yo tampoco soy tan fatalista de decir, nos vamos a convertir en Venezuela. No, no va por ahí. Pero sí es un hecho que tenemos ya matices muy autoritarios en el ejercicio de gobierno desde el sexenio anterior. Desde el sexenio anterior. Ahora, a veces asombra el nivel del debate en el Senado de la República. ¿Cuál? Bueno, ¿cuál debate? Bueno, te voy a mencionar uno. Está lo que acabamos de ver apenas la semana pasada de Gerardo Fernández Noroña, Lili Téllez, Adán Augusto López. ¿Qué piensas de ese nivel? Mira, yo lamento mucho y es una gran frustración que seguramente compartes y mucha gente del auditorio también. Cuando escuchamos los debates, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, o la falta de debate, y ver ese nivel de demagogia, porque al final del día eso es. Son insultos, son descalificativos, es demagogia y el pueblo está con nosotros y ustedes ya traicionaron al pueblo quién sabe cuántas veces y ustedes son una dictadura y ustedes... Yo llego y les digo, oigan, ¿y en qué momento vamos a hablar de la iniciativa? O sea, ¿sí se acuerdan que estamos aquí discutiendo esta iniciativa? Porque nadie está hablando de la iniciativa, nada más están hablando de Calderón y que si García Luna y que si quién sabe que Peña Nieto y que si AMLO. ¿A qué horas vamos a hablar de la iniciativa? No hay debate, René. No hay pura debate. Demagogia y mediocridad. Es muy raro que haya un debate de altura en el Senado. ¿Lo atribuyes solo al movimiento en el poder o también a los partidos de la oposición? No, debate, o sea, es de todos lados, ¿eh? Hay demagogia de izquierda y de derecha. Ya. Ahora, llevas tú ya, como quiera que sea, 7 años
como diputado local en la política activa. Ha sido diputado local, como decíamos al inicio del programa, ha sido alcalde de la ciudad de Monterrey y prácticamente un año. Tú habías dicho que había quienes te habían dicho que no te metieras a la política. ¿Qué piensas hoy de tu ingreso a la política? Que debí de haberles hecho caso. ¿Que debiste? De haberles hecho caso. No lo dices en serio, ¿sí? No, a ver, yo disfruto mucho lo que hago. Principalmente yo sé que era, sobre todo mi mamá, Diana Laura, la que menos quería que yo me dedicara a esto. Y digo, en su honor, yo lo que le digo a mis hijos es que ellos también tienen prohibido entrar a trabajar en esto. O sea, que van a ser políticos. Espero que no. No, la verdad es que es un trabajo hermoso el poder trabajar, sobre todo cerquita de la gente, el ayudarle a la gente, el transformar vidas, pero también se sufre mucho por las grillas y por las corruptelas y las traiciones y las intrigas. Es una montaña rusa emocional, pero no me arrepiento. No te arrepientes. Ahora, te has referido cómo no vamos, sino estamos ya con rasgos de un régimen autoritario. ¿Qué le dirías a Luisa María Calderón, dirigente de Morena? Alcalde, perdón, dije Calderón, perdón, tienes toda la razón. Ahí está tu cámara. Yo en todo momento invito no solamente a Morena, sino a todos los partidos políticos a no cerrarse al diálogo. Al final del día es muy peligroso el ostentar tanto poder, el ostentar una mayoría absoluta o calificada como la que se tiene en este momento, porque prescindes del diálogo y cae el ejercicio del poder en una dinámica de mucha arrogancia. Y de nuevo, si en algún lado debe de caber en todo momento la humildad al momento de ejercer, es precisamente en el ejercicio del poder. Porque no tenemos todas las respuestas, porque no lo sabemos todo y porque habemos gente que no estamos ahí, que queremos que les vaya bien. Al final del día, yo cada vez que hago una crítica en tribuna o la hago en corto, lo hago con la mejor de las intenciones para corregir el rumbo y que nos vaya bien a todos. Yo no soy, y por eso digo, a mí no me interesa ser oposición del que va, se levanta y dice, ustedes son unos... A mí no me interesa ser esa persona. A mí me interesa trabajar. ¿A la presidenta qué le dices? ¿A la presidenta Claudia Sheinbaum? Sheinbaum? Yo tengo mucha fe en usted, presidenta, y yo quiero que le vaya bien a usted y a su sexenio. En la medida que yo la pueda apoyar, lo haré. En la medida que yo pueda señalar errores, lo haré también, porque es mi responsabilidad, pero siempre será de buena fe. Mi mejor intención siempre es que le vaya bien a México y ese será siempre mi trabajo. Pues te agradezco mucho la disposición, de veras, te lo agradezco mucho. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí. Muchas gracias, Ramiro. En Entredichos. Muchas gracias.